Hola, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. En este vídeo vamos a explicar la relación de la caída del Imperio Español con el gobierno de los Borbones, una dinastía al servicio de Francia. España descubrió, controló y gobernó el mayor imperio conocido, el imperio en el que nunca se ponía el sol. Es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, según el escritor Vargas Llosa. No tenemos nada en contra de la monarquía, por la sencilla razón de que ha habido etapas de gran esplendor en este sistema de gobierno, como la etapa de los reyes católicos, con Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que han sido los mejores gobernantes para mi gusto de toda la historia. Y sus sucesores, los Austrias, Carlos I y Felipe II, en el reino de los Habsburgo. Solo nos vamos a limitar a analizar las luces y las sombras del imperio, en la que los Borbones han sido una pieza importante para el declive de nuestra potencia mundial del siglo XVI y XVII. Vamos a ver, cuando murió sin sucesión el último Austria, Carlos II, nadie tuvo más feliz idea que entregarle la corona a nuestro peor enemigo, Francia. Gobernando entonces Luis XIV, el entonces rey Sol, nos entregó a su nieto Felipe V, el primer Borbón que llegó al imperio, un desequilibrado mental que hacía trabajar de noche a los empleados, que quería montar en los caballos de los tapices de palacio, no se lavaba y desprendía un olor nauseabundo. Estuvo varios meses sin cambiarse de ropa. 11 Borbones nos han gobernado desde entonces, y solo uno de los 10 ha sido considerado como uno de los mejores reyes de la dinastía de los Borbones. Este fue Carlos III. Fíjate, promovió la reforma agraria, la minería, la industria y el comercio, las instalaciones fabriles, el desarrollo de los puertos navales. O sea, hizo una gran gestión. O sea, que no estamos en contra de ninguna monarquía, estamos en contra de la gestión. Los otros 9 Borbones han sido unos traidores, mujeriegos, desequilibrados mentales y oportunistas. A Carlos III le sucedieron Carlos IV y Fernando VII, que son 2 traidores que vendieron España a Napoleón Bonaparte. ¿La consecuencia cuál fue? Pues la guerra de la independencia, en que España perdió entre 300.000 y 500.000 hombres. Seguimos. A Fernando VII, el bien llamado el felón o traidor, le sucedió Isabel II. Isabel II era una reina que gustaba de los placeres de la vida y que sería utilizada una y otra vez por sus amantes y en general por todos los que rodeaban en su propio interés. Isabel II y su familia se encontraba a mediados de septiembre de 1868 en la costa de Vizcaya de vacaciones, y allí empezaron a llegar descontentos telegramas advirtiendo de varios focos golpistas y entonces finalmente los Borbones se refugiaron en la embajada de Francia y en los últimos días del verano cruzaron la frontera hacia el país natal de su dinastía. La revolución llamada la gloriosa Revolución de Septiembre fue una sublevación militar con elementos civiles que tuvo lugar en España en septiembre de 1868, la cual supuso el destronamiento y exilio de la reina Isabel II y el inicio del periodo denominado Sexenio Democrático, 1868-1874, y la Primera República, que duró unos 20 meses solamente, con 4 o 5 presidentes, un desastre total. Entre 1870 y 1873 importaron a España a otro rey de la Casa de Saboya, de Italia, Amadeo de Saboya, hijo del rey italiano Víctor Manuel II. El nuevo monarca nunca logró ganarse la confianza ni del pueblo ni de los poderes del Estado, y finalmente abdicó, cansado de la imposibilidad de gobernar un país tan hondamente perturbado, que estas fueron sus palabras. Y cuando parecía que la Casa de Borbón ya se había extinguido, junto con Isabel II, vuelta a la burra al trigo, dicen en mi pueblo, un grupo de partidarios de la restauración borbónica, liderada por Cánova del Castillo, le ofrecieron la corona a Alfonso XII, rey de España en un periodo pequeño desde 1874 a 1885.
otra vez volvían los Borbones a gobernar España. Durante su corta vida como rey, Alfonso XII selló 2 casamientos, uno por amor y otro por razones de Estado, además de mantener algunas relaciones extramatrimoniales, como la más conocida con la cantante Elena Sáenz, de la que tuvo 2 hijos ilegítimos. Como no, los Borbones pues ya sabemos que Alfonso XIII le siguió a Alfonso XII, y María Cristina de Augsburgo, su madre, fue regente hasta el año 1902, cuando alcanzó la mayoría de edad. España, tras la intervención de los Estados Unidos en 1898 en la guerra colonial, perdió sus últimas posesiones ultramarinas de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam, en una derrota militar conocida como el desastre del 98. Eso sí, para compensar, salieron una pléyada de escritores y literatos denominada la generación del 98, como si no se me olvidara alguno: Unamuno, Garibén, Borja, Azorín, Maezcuro, Manos Machado, Valle Inclán, Benavente, etc. Alfonso XIII también nos abandonó, salió huyendo, otro igual. No obstante, fue abandonado por toda la clase política, que se sintió traicionada por el apoyo del rey a la dictadura de Primo de Rivera. Abandonó España voluntariamente tras las elecciones municipales de abril de 1931, que fueron tomadas como un plebiscito entre la monarquía y la Segunda República. Bueno, después de 40 años del gobierno del general Franco, vuelta a la burra al trigo otra vez los Borbones. Carlos I. En los 7 primeros años del reinado se completó la transición a la democracia, por la que España dejó de ser la única dictadura no comunista que quedaba en Europa. La transición española, cuyo final se suele situar en la victoria del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones de octubre de 1982, se inscribe en la llamada tercera ola democratizadora del siglo XX, que se inició en Portugal en 1974, o por ahí, con la famosa Revolución de los Claveles, y terminó con la caída del muro de Berlín en 1989. Juan Carlos I simpatizó más con los socialistas como Felipe González y con Zapatero, 2 gobiernos de corrupción, porque decía que a la derechita tonta la tenía fija, entonces claro, tenía que centrarse en los otros. Los escándalos de Juan Carlos I, de faldas, hijos bastardos, desprecios a su señora, la reina Sofía, comisiones sin cuenta corriente. En medio de este clima, el 8 de agosto de 2008, el gobierno de Riad, de Arabia Saudita, transfiere 100 millones de dólares, son 64 millones de euros al cambio de la época, a una cuenta del banco suizo Mirabaud. La titular del depósito era una sociedad instrumental panameña, Lucum Foundation, de la que eran beneficiarios Juan Carlos I y la familia real española. El tributo, la comisión sobre la obra de ingeniería, la construcción del ferrocarril de la Meca a Medina, obra faraónica. Y Felipe VI, el actual rey, casado con una respetable señora que decía ser republicana y roja, y cuando le vino el flechazo se convirtió en monárquica y azul. Es afín al sanchismo, la Leticia, y defensora de la Agenda 2030. Nuestro rey actual, de todas formas, y su actividad se centra solo en firmar todo lo que le pone el presidente ilegítimo del gobierno Sánchez. Al día de hoy, 15 de diciembre de 2023, no sabemos si firmará la ley de amnistía, no sabemos si firmará el referéndum de independencia de Cataluña, no sabemos si le condonará la deuda que tiene Cataluña con España de 20, 30, 40 o 50 mil millones de euros, y para empobrecer aún más a la sociedad española en beneficio de los catalanes y los vascos, y así con una sociedad con dos velocidades, los catalanes y los vascos, la sociedad de primera, y los curritos, los que nos callamos, los borregos españoles, somos la segunda categoría. Las resultantes de los reinados de los 11 Borbones los vamos a enumerar. Como dijimos, Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III,
Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII, Juan Carlos y Felipe VI. Así por encima, antes de la llegada de los Borbones, España poseía unos 20 millones de kilómetros cuadrados en colonias de ultramar, como la Nueva España, California, México. Perdón, la Nueva España se decía a zona de California, México, Arizona, Texas, Argentina, Colombia, Chile, Cuba, Filipinas, Portugal. Los Borbones desaparecieron los temibles tercios de Flandes, oficialmente el 28 de septiembre de 1704, cuando Felipe V, el primer Borbón, los transformó en un regimiento similar al que había en Francia. La pérdida de las colonias de ultramar a partir de 1820, aproximadamente con las insurrecciones de San Martín, Simón Bolívar y todas las revueltas de las invasiones napoleónicas propiciadas por Fernando VII, el traidor, y por las corrientes de la Ilustración y de la Revolución Francesa. España hoy pues es una nación sin ningún peso específico, con dos graves desgracias que le han ocurrido. La primera fue la llegada de los Borbones, y en la etapa actual con la llegada del Partido Socialista Obrero Español, el partido más corrupto y ladrón de toda Europa. Sí, es el partido más corrupto y ladrón. Si lo seguís votando, vosotros vais a ser los ciudadanos de segunda categoría. Cuarto, en Francia nos volcaban los camiones de fruta en la época de Felipe González. Francia protegía a los criminales de ETA cuando atentaban en España. Hoy tienen en su poder, sin aún extraditarlo, a un criminal de ETA que se llama Josu Ternera. Económicamente España importa de Francia trigo y leche. Hay 1.500 grandes superficies de Carrefour, la gran superficie francesa, en nuestro territorio, como otros almacenes de distribución como el Leroy Merlin, como la Peugeot, la Citroën, la Michelin. Y yo no conozco ninguna gran superficie que haya de España en Francia. Conclusión: la llegada de los Borbones ha sido una desgracia para todo nuestro país. Esto es historia. Repito otra vez, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Un cordial saludo, hasta la próxima, se despide de todos ustedes, Fran Alba.